Buscando en sus Biblias el libro de Apocalipsis, capítulo 5. Apocalipsis, capítulo 5. Apocalipsis es el último libro de nuestra Biblia y hoy vamos a meditar en la palabra de Dios. La semana pasada estábamos hablando acerca de muchos de nosotros que solemos venir y solemos seguir al Señor, solemos servirle al Señor por algún tipo de interés, como cuando el Señor multiplicó los panes y los peces y la gente le estaba siguiendo porque Él hacía milagros, porque Él multiplicó los panes. Y de frente el Señor les dijo: ustedes me siguen por los panes, por los peces, porque quieren comer. Y de vez en cuando, a veces el Señor también nos encara de la misma manera. No sé cuál es la razón para la cual el día de hoy tú has venido acá. No sé cuál es la razón para la cual te has sacado tiempo. Podías haber estado lavando tu ropa, quién sabe. Podías haber estado en la cancha. Pero por alguna razón tú te has sacado tiempo el día de hoy, en esta mañana. Meditemos en la palabra de Dios. Ya hemos adorado al Señor, que es algo muy hermoso, que a veces pocos en algún momento lo llegamos a comprender. Pero hoy vamos a recibir de su palabra y vamos a recordar un poquito. El título de este sermón es Indigno, la caída de un héroe. Yo creo que la mayoría ha visto alguna película de superhéroes, héroes así como Batman, que es un antihéroe, Superman, Spider-Man, especialmente los jóvenes, ¿verdad? Y un héroe tiene ciertas características. Normalmente tiene ciertos poderes, tiene ciertas capacidades. En algunos instantes hasta parece invencible un héroe. Y hoy lamentablemente he venido como un antihéroe y vamos a deshibar muchos héroes. Héroes entre comillas de la fe. No sé si ustedes conocen algunos de ellos. Espero no me han visto de alguna manera en algún tiempo así a mi persona, porque tampoco lo soy uno de esos héroes en los cuales vemos y decimos: wow, este es una persona cristiana acabada, es la cúspide. Este varón lo sabe todo, tiene todo el conocimiento, habla con tanta autoridad, éticamente parece perfecto. Wow, él lo tiene todo. Es prácticamente difícil de que algún día yo llegue a su nivel. En algún momento yo les contaba de cuando yo era seminarista, estando en el seminario se preparan muchos para ser pastores. Yo estando en el seminario, adolescente, tenía mis 20 años más o menos, cuando ya estaba por salir. Y recuerdo que mi compañero, uno que igual está pastoreando, entre adolescentes, él me decía y daba un testimonio en una de esas visitas de misiones, y él decía: creo que nosotros acá en el seminario, yo me veo como si fuéramos una especie de héroes, como si estuviéramos capacitándonos para ir a ayudar a toda la iglesia. Y hubo una gran cantidad de tiempo en mi vida que yo lo creía verdaderamente, pero me hacía mucho daño eso. Y muchos de nosotros, quién sabe, en algún momento hemos pasado también eso, es decir, que somos infalibles, eso ya lo sabemos. Pero cuando tú crees que somos falibles, perdón, cuando tú crees que eres infalible, cuando tú crees que jamás vas a caer, cuando tú crees que el servir, el adorar, el ministrar, el predicar, el enseñar dentro de la iglesia, el congregarte inclusive, es algo que solamente lo haces porque eres digno de llegar acá. Ayer creo que algunos han ido al concierto de Alex Campos, ¿verdad? ¿Han ido? Los que han ido. Nadie ha ido. Ahí está, bien, qué bien que han ido. Veía en los comentarios, porque esta actividad que está haciendo la alcaldía, y estamos celebrando hoy 6 de marzo un aniversario más de la ciudad, y veía entre los comentarios, porque esta actividad que está haciendo la alcaldía, o que ayer hizo la alcaldía, también lo ha hecho, o lo va a hacer en paralelo para el público secular, ¿verdad? Van a tener también sus propios cantantes seculares. Ayer era la celebración para el público cristiano. Y había ahí varios comentarios, y un comentario me llamó la atención, y decía este comentario: esos cristianos se creen perfectos, se creen como blancas palomitas, y ahora miren cómo levantan sus manos y seguramente mañana se van a ir a expiar. Y él estaba bien enojado, el señor que comentó eso, pero estaba diciendo ciertas verdades. Los cristianos muchas veces se creen perfectos, muchos de los cristianos se creen perfectos, infalibles, todo lo bueno, y no es tanto así. Les decía que en ese tiempo, cuando yo estaba con mi amigo de seminarista, él decía: somos como
superhéroes, como héroes, y hace daño eso. Hoy quisiera revelarles la palabra de Dios en el libro de Apocalipsis. Apocalipsis algunos lo ven como un libro bien tenebroso. Sin embargo, muchos teólogos consideran el libro de Apocalipsis como el quinto evangelio: Mateo, Marcos, Lucas, Juan y Apocalipsis. Un autor de ellos es Juan Stam, que es un gran pensador del libro de Apocalipsis. Y él dice, Apocalipsis es como un quinto evangelio. Juan, el apóstol que también escribió el evangelio de Juan, quería enseñar a toda la iglesia del Asia que Jesucristo es el Señor, que va a venir y que tiene cosas preparadas para su iglesia, que hasta ese entonces estaba sufriendo mucho. Y dice así el libro de Juan, es el libro de Juan también, pero es el libro de Apocalipsis que escribió Juan, capítulo 5, versículos 1 al 14. Lo voy a ir leyendo por partes. Dice así: y vi en la mano derecha del que estaba sentado en el trono un libro escrito por dentro y por fuera, sellado con 7 sellos. Y vi un ángel fuerte que pregonaba a gran voz. Y miren la pregunta que decía este ángel: ¿quién es digno de abrir el libro y desatar sus sellos? Y ninguno en el cielo ni en la tierra ni debajo de la tierra podía abrir el libro, ni aún mirarlo. Y lloraba yo mucho, porque no se había hallado ninguno digno de abrir el libro, ni de leerlo, ni de mirarlo. Así empieza la visión de Juan. Dice, estaba ahí. Juan, imagínense cómo ve la visión. Recuerden un poquito de la situación de Juan. Juan está en la isla de Patmos, está prisionero por la autoridad romana de ese entonces. Y Juan dice que así empieza Juan: yo estaba orando en el Señor y de pronto vi la visión. Y ve hermosas visiones el Señor, Juan, de parte del Señor. Le da los mensajes, ahí viene antes de eso los mensajes a Pérgamo, a todas las 7 iglesias. Y luego Juan dice, de pronto vi una gran multitud, ahí están los ancianos, y todos depositaron sus coronas delante del Señor y dijeron, digno eres tú para siempre. Y de pronto dice que él vio en el Señor un libro, un rollo. En el tiempo de Juan, el papel realmente era algo muy valioso, difícil de conseguir. Y por eso dice que estaba escrito anverso y reverso, y además de ello estaba con sellos. Por si acaso, ¿qué son sellos? No son los sellos de nuestra época, esos que ponemos con tinta, ¿verdad? Sellos en el tiempo bíblico eran como los sellos de vela. Alguna vez han recibido los jóvenes una carta que les envié, le pones un sello, le marcas y ese sello se abre. Y solamente podían abrirlo aquellas personas que tenían autoridad de abrir. Y no solo tenía un sello este libro, tenía 7 sellos. Recuerden que cuando Jesús había muerto, habían puesto en la tumba del Señor también sellos. Lo habían puesto con sellos, ¿para qué? Para que no se escapase. Decían algunos que posiblemente los discípulos iban a robar eso, y además habían puesto a soldados romanos en la puerta. Igual tenía sellos. Entonces aquí Juan dice, y vi que estaba ahí el rollo y tenía 7 sellos. Y de pronto un ángel dijo, ¿quién es digno de abrir estos sellos? Y Juan dice, yo lloré mucho porque no había ni un solo digno, ni en la tierra, ni debajo de la tierra, ni en ninguna parte había alguien digno de que podía abrir, ni siquiera leer, ni siquiera mirar esos sellos. Y miren lo más sorprendente, ¿por qué creen que Juan llora? ¿Porque era buen cristiano? No, porque Juan se daba cuenta que ni siquiera él mismo era digno de poder acercarse a ese lugar. Ese era el dolor más grande posiblemente de Juan, más que, no hay nadie digno. Decía, no, ni yo soy digno de poder abrir esos sellos. Y Juan se postró en tierra y lloró amargamente y dijo, no hay nadie digno, ni siquiera yo soy digno. Aquí hay varios maestros, hay ministros de alabanza, hay jóvenes que están participando en el ministerio de redes sociales, de danza. ¿Quién es digno de hacer un ministerio dentro de la iglesia? ¿Hay alguno digno? Como preguntar aquí el Juan, ¿quién es digno de abrir el sello? Si realmente tú comprendes la profundidad de esa pregunta, estaríamos como Juan, llorando amargamente diciendo, Señor, no hay nadie digno.
porque ni siquiera nosotros somos dignos, ni siquiera soy yo digno, ni siquiera tú eres digno. Porque no hay, dice la palabra de Dios en Romanos, porque no hay ni uno solo justo, ni uno solo, porque todos se desviaron, dice Romanos capítulo 3. Por cuanto todos pecaron, entonces están destituidos de la gloria de Dios, porque no hay ni uno solo digno. Pero ¿qué pasa con la historia en el libro de Apocalipsis? Sigamos leyendo, versículo 5. Y uno de los ancianos me dijo: no llores, he aquí que el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido para abrir el libro y desatar sus 7 sellos. Y miré y vi que en medio del trono y de los 4 seres vivientes y en medio de los ancianos estaba en pie un cordero como inmolado, que tenía 7 cuernos y 7 ojos, los cuales son los 7 espíritus de Dios enviados por toda la tierra. Si hay alguien digno, el Cordero de Dios. El Cordero, cuando se presentó el Señor, Juan el Bautista dijo: ahí está el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Algunos hacen énfasis en estos símbolos por si acaso. Dice que Juan está llorando amargamente hasta que le consuela y dice: oye, tranquilo, hay alguien digno. Y lo ven ahí en medio del trono, está ahí un cordero, dice, recién inmolado, el sacrificio que ha hecho el Señor. Y dice que él se acerca y lo ve como si fuera que tuviera 4 cuernos siete cuernos y 7 ojos. Vamos a leer una vez más. Dice: y miré en medio del trono y vi los 4 seres vivientes, y en medio de ellos los ancianos estaba en pie un cordero como inmolado, que tenía 7 cuernos y 7 ojos. Los cuernos y los ojos, según Juan Stam, por si acaso mencionan esto, eran autoridad. Los cuernos en la época de Juan representaban autoridad. Y el número 7 en la Biblia, en toda la Biblia, implica completo, total, cabal. En 7 días creó el Señor los cielos, la tierra y todo lo creado. Cabal, perfección. Estaban 7 cuernos, la autoridad total, la omnipotencia del Señor, y los 7 ojos, que el Señor lo ve todo. Entonces es un símbolo que a veces implica tal vez para algunos mucha confusión. Pero ¿cuál es el detalle? Juan dice: y vi ahí el cordero, y él era digno de poder abrir estos sellos. Y otra vez les pregunto para que sigamos profundizando: ¿quién es digno? Una vez más. Alguna vez conversando con ministro, yo recuerdo, igual dentro del seminario, estábamos estudiando y uno de mis compañeros estaba ya pastoreando. Era el primero en pastorear de entre los seminaristas. Todavía éramos seminaristas, sin embargo. Y una de esas me llama y me dice: Carlos, el domingo ayúdame con la prédica. Yo, como estaba deseoso de predicar, dije: claro que sí, pero ¿por qué no? ¿Qué vas a hacer tú? Porque ya pensé: ¿por qué vas a darme el púlpito? Es que no puedo. Me decía: he pecado, me siento indigno de poder predicar. Y para muchos de nosotros muchas veces hemos batallado con eso, mis hermanos. El hecho de poder congregarnos, inclusive cuando tal vez has pecado algún momento en tu vida, o has hecho algo tan malo, o has hecho tal vez algo que a ti te hace sentir indigno, y dices: no soy digno de entrar a la casa, no soy digno de ir a la iglesia, no soy digno de adorar al Señor, no soy digno de levantar las manos. ¿Cuántos ministros de alabanza, jóvenes, que tal vez adoran al Señor y dicen: no, hoy me bajo la guitarra, no soy digno de poder alabar? Y no suben. No soy digno de danzar para el Señor, y no danzan. No soy digno de congregarme, y no se congregan. ¿Cuántas personas que no conocen del Señor no llegan a congregarse? ¿Por qué? Porque no se creen dignos. Y esta pregunta les va a destrozar como en algún momento me destrozó a mí. ¿Cuándo fuiste digno? ¿Cuándo fuiste digno de danzar para el Señor? ¿Hubo un momento en tu historia que fuiste digno de decir: sí, ahora sí me lo merezco danzar al Señor, ahora sí me merezco tocar la alabanza al Señor, ahora sí soy digno? Nunca fuiste digno. Nunca fuimos dignos de servir al Señor. Nunca fuimos dignos de acercarnos a su presencia. Nunca fuimos dignos de adorarle.
Nunca fuiste digno de hablar, de orar con el Señor, hablar con Él. Nunca fuimos dignos. Pero cuando pecas, no es que el Señor te acusa. No es que hay un acusador de parte del Señor y te diga, no, la Biblia dice claramente que Satanás es el acusador. Y cuando tú pecas, Satanás te acusa y te dice, ahora sí, no eres digno de predicar. Y cuando escuches esa voz, recuerda lo que dice el Señor. Hijo, jamás fuiste digno. Hija, jamás fuiste digna. Cuando el ángel preguntó, ¿quién es digno de poder abrir el sello? Hubo un solo digno, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. El Señor nuestro Salvador nos hace dignos delante de Él. Nosotros adoramos no porque seamos dignos. Cuando tú entiendas que realmente el adorar no es algo que te lo mereces, el adorar al Señor, levantar las manos, el hablar con Él en las mañanas, el poder abrir su palabra, nada más y nada menos que la palabra de Dios, del Creador, entonces vas a decir, uy, no soy digno, pero con mucha reverencia, Señor, quiero aprender de tu palabra, quiero conocerte más a ti. Y vas a disfrutar de alabar, vas a disfrutar de adorar, vas a disfrutar de hablar con Él. Pero sigamos leyendo qué había pasado con Juan, versículo 7. Dice, y vino y tomó el libro de la mano derecha del que estaba sentado en el trono. Y cuando hubo tomado el libro, los 4 seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del Cordero. Todos tenían arpas y copas de oro llenas de incienso, que son oraciones de los santos, y cantaban un nuevo cántico diciendo, digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios, y todo linaje y lengua, pueblo y nación, y nos has hecho para Dios reyes y sacerdotes, y reinaremos sobre la tierra. Y miré y oí la voz de muchos ángeles alrededor del trono, y de los seres vivientes y de los ancianos, y su número era millones de millones, que decían a gran voz, el Cordero que fue inmolado es digno de tomar el poder, las riquezas, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza, y a todo lo creado que está en el cielo y sobre la tierra y debajo de la tierra y en el mar, y a todas las cosas que en ellos hay. Oí decir al que está sentado en el trono y al Cordero, sea la alabanza, la honra y la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Los 4 seres vivientes decían, amén. Y los 24 ancianos se postraron sobre sus rostros y adoraron al que vive por los siglos de los siglos. ¿Por qué nos congregamos, mis hermanos? ¿Por qué tú vienes y reservas un tiempo para adorar al Señor? La semana pasada hemos quedado claro, que no sea por un interés, que no sea por un milagro, que no sea por el pan. El Señor te lo da el pan porque te ama, pero nosotros le seguimos porque le adoramos y queremos adorarle en espíritu y en verdad. Hoy tú has venido acá no porque seas digno, y esto te va a ayudar a descargarte mucho en tu vida. No es que el hecho de que nosotros no seamos dignos nos permite pecar de manera libre. No, entiendo que la sangre preciosa de Cristo me ha, como dice ahí en Apocalipsis, me ha permitido, me ha redimido, me permite delante de Dios decirle, ustedes ya son reyes, son sacerdotes, no porque tú te lo has merecido, no porque lo has ganado, sino porque el Señor lo ha ganado en la cruz. Cuando nosotros entendemos eso, entonces servimos. Cuando tú adores al Señor, si sea en un ministerio de alabanza, si sea simplemente ahí sentado levantando las manos, medita mucho en las palabras que estás diciéndole al Señor y al Creador. Hay una alabanza, no sé si me han dado el privilegio de poder sacar los de Fuego de Dios, no siempre, arpegio, nada, pero yo la voy a cantar a capela. Hay una alabanza que a mí me bendecía mucho cuando era niño, y hoy la entiendo con mucha mayor profundidad. Esta alabanza otra vez la cantaba un sacerdote y decía, Señor,
tú has venido a la orilla. Dice, no has buscado ni a sabios ni a ricos. Tan solo quieres que yo te siga. Y la parte donde me quiebra totalmente es cuando dice, Señor, sonriendo, has dicho mi nombre. Esta parte es la misma basada en la cual Pedro ha sido llamado. Cuando Pedro estaba como pescador, Pedro era pecador, pecador, pecador. Y Pedro estaba remendando las redes, muy enojado, renegando porque su vida había fracasado totalmente. Estaba ahí tal vez en la noche, trasnochado, y no había pescado ni un solo pez. No le había ido bien en la vida, tal vez como a ti, mi hermano. Y cuando Pedro está a punto de descansar, viene el Salvador, el Señor Jesucristo, y se acerca y le dice, Pedro, navega un poquito más allá, permíteme utilizar tu barca para predicar a la gente. Y Pedro tampoco dijo que no, Señor, estoy harto de la vida, ¿no? Bueno, se quedó ahí, siguió remendando y escuchando en primera fila lo que dijo el Señor. Y cuando el Señor le dijo, Pedro, navega un poco más adentro, vamos a ir a pescar. Pedro le dijo, Señor, toda la noche hemos pescado, pero no hemos hallado ni un solo pez. No te preocupes, Pedro, navega mar adentro, tira la red. Y cuando Pedro tira la red se llenó de peces. Y la reacción de Pedro fue lo de esta canción. Señor, tú me has mirado, sonriendo has dicho mi nombre. Y Pedro dijo, Señor, apártate de mí, que yo soy hombre pecador. Porque Pedro sabía que no era digno de que el Salvador estuviera en su barca. No sé cómo está tu familia, no sé si están yendo bien, no sé cómo está tu vida, no sé si estás yendo feliz, gozoso de todo lo que el Señor te ha dado. Pero el Señor sabe tu nombre, el Señor sabe tu vida, el Señor sabe tus preocupaciones, sabe que no eres digno. Y Él está para perdonar nuestros pecados, para salvarnos. Yo quisiera el día de hoy orar contigo. Tal vez has tenido una mala noche, tal vez has tenido una mala semana, pero aún así, el Señor te mira sonriendo como lo miró a Pedro y sabe tu nombre y te dice, Pedro, navega más adentro. La canción que les contaba termina muy hermoso porque dice, Señor, yo dejo mi barca y contigo voy a ir a buscar otros mares. Eso es seguir al Señor. Hoy te invito a ponerte de pie. Tal vez Rubén puedes acompañar y vamos a adorar al Señor. ¿Eres digno? No, Señor, yo no soy digno. Como tal vez le dijo el romano a Jesús, Señor, yo no soy digno de que entres en mi casa, pero di una sola palabra tuya y bastará para sanarme. Di al Señor, no soy digno, Señor, de que estés en mi familia, no soy digno de que estés en mi vida, pero di solo una palabra tuya, Señor, y bastará para que yo te siga.